Pues buenos días, señora directora general del Agua, presidenta que nos has dirigido las palabras. Bueno, yo muy brevemente, la jornada, como habéis visto en el programa, se estructura en tres mesas redondas. La primera, vamos a decir, de planificación, la segunda de adaptación y la tercera va dirigida a los avisos, las comunicaciones y las alertas a la población. El, el porqué de la jornada ya lo ha explicado la presidenta. Esta no es una cuestión nueva, es recurrente. Se va grabando según la localización de donde ocurren las cosas, pero hay un común denominador que es la gestión del territorio en las cabeceras y en las zonas que ahora se llaman inundadoras, y también la gestión de ese mismo territorio aguas abajo en las zonas inundables y en medio, naturalmente, de todo la población, que es la parte más importante y que tiene que estar integrada pues, en todos los planes de prevención y en todos los planes que hemos visto en esta casa ya durante el año pasado, primero con el Observatorio de Catástrofes de la Fundación AON y después con unas jornadas que organizamos aquí también del Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible, que las catástrofes son una cuestión que se están, desgraciadamente, incrementando en cuanto a las víctimas y a los daños que causan. El fenómeno natural es muy antiguo, pero hoy, por las razones que se van a ver aquí en detalle, pues se agravan y son las que queremos precisamente evitar. Es el fin de la jornada, poner la ingeniería a disposición de la prevención de los riesgos con el conocimiento aplicado que existe y pues también ese conocimiento ponerlo a disposición de los responsables de las decisiones y de la propia sociedad. Así que la primera mesa redonda ya está constituida. Yo doy las gracias a todos los que van a participar, porque participan además desinteresadamente, y les puedo asegurar que el nivel técnico de todos los ponentes es excelente. Así que muchas gracias y espero que la jornada pues les dé las expectativas que todos hemos puesto en ella. Muchas gracias. Antonio Serrano ya modera la primera mesa. Del resto de la mesa a esta mesa redonda. En primer lugar, vamos a tener la intervención de José Luis García Rodríguez. Muchas gracias, don José Antonio. La intervención de José Luis García Rodríguez, que nos va a hablar de uno de los elementos fundamentales de estos procesos de planificación territorial, como es la planificación hidrológica forestal, una de las áreas de intervención, de prevención de catástrofes y en particular de prevención de incendios, aunque no solo fundamentales. José Luis, tienes la palabra. Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias a los que habéis considerado tener aquí también presente la Ingeniería de Montes. Perdón. Esto es importante, lo que voy a volver a repetir. Es gracias a todos por haber elegido también a la Ingeniería de Montes como partícipe en esta mañana, ¿no? Con este título, Ingeniería y Prevención del Riesgo de Inundación y sus efectos. Nosotros sabemos también mucho estamos acostumbrados en nuestra ingeniería a restaurar desastres naturales, y por tanto yo creo que nuestra cabida es también importante. Estoy en cabecera y voy a hablar de cabecera de Cuencas. Empiezo, vamos a ver si doy con Antonio, si no me... sí, es el de abajo. Vale, gracias. Diréis que me he equivocado de conferencia, que qué es esto, pero estoy con Maricruz. Aquí en España llueve muy mal y estamos... Aquí llueve muy mal y quiero deciros que si no fuera por este título, por estos días atrás de lluvias, este título cambiaría bastante, ¿no? Estaríamos hablando de sequía, que es lo que también tenemos que tener en cuenta, porque nosotros somos un país seco, somos un país que tenemos la desertificación en casi nuestras 2/3 partes, que tenemos, como veis ahí, normalmente es el clima está
asociado a esas manchas verdes, ¿no? Y todo el mundo sabemos que ese clima mediterráneo, bien sea continental, litoral o semiárido, es el que más abunda en nuestra geografía y que se caracteriza por esos inviernos suaves, y todo el mundo conoce también las primaveras y los otoños. No quiero deciros que repitáis conmigo, que leáis conmigo lo que es, todo el mundo sabe cómo es esto. Pero está cambiando, estamos cambiando y tenemos que ajustarnos un poco a lo que tenemos. Por tanto, de vez en cuando, a esas precipitaciones extremas y de gran intensidad, que todo el mundo más o menos estamos acuñando esas frases, tenemos que seguirlas. Nosotros, vamos a ver. Nosotros, como digo, voy a empezar yo y voy a hablar de la cabecera. Y bien valen estas figuras para establecer aquí el reconocimiento entre el uso de las áreas dominantes o de cabecera, me resisto a lo de zonas inundadoras, y los rendimientos y la calidad del agua, que dio lugar al desarrollo de conceptos de gestión y ordenación de cuencas, en este caso cuencas asociadas a la ingeniería forestal. La cuenca de cabecera siempre ha sido para nosotros un marco para actuar, para integrar distintos sistemas de uso de tierra, que los ha habido, los dos usos grandes de tierra, el forestal y el agrícola, no solamente con la silvicultura, el pastoreo, la agricultura de montaña, utilizando el agua, como digo ahí, como uno de los principales recursos en la formulación de las posteriores intervenciones. No solo son figuras, son realidades. Esta es la cuenca de Sahún, en el Noguera Ribagorzana, donde el objetivo de la gestión de las cuencas hidrográficas es el conservar toda esa gama de servicios ecosistémicos, especialmente los hidrológicos, que, por una parte, en esta cuenca de cabecera, tratan de reducir o evitar los efectos negativos en las zonas dominadas, en las zonas de asentamiento, en esas zonas donde normalmente los humanos, como somos así de inteligentes, nos hemos venido a asentar, ¿de acuerdo? Y por poneros un ejemplo de los muchos que os voy a traer aquí, pero muy rápido, es el Torrente de los Meses. En Canfrán vengo de allí hace 2 días con mis alumnos. Hemos estado disfrutando de lo que se puede ver. Esta ingeniería es una ingeniería lenta en el proceso, en la producción de las cosas. Es una ingeniería que tiene un plazo medio largo. Por eso tenemos, y nos hemos documentado bien con estas fotografías, como veis aquí el dique de cierre de estas zonas. Zonas donde casi con esta zona, zonas morrénicas, casi no había ni cauces. Actualmente están dominados. Dominado a la naturaleza no se la puede tener dominada nunca, ¿no? Pero esos señores, con esos trajes muy curiosos que venían ahí a la foto, sí que hicieron por esto. La restauración hidrológica forestal, que en realidad es la herramienta que se ha utilizado, la metodología que se ha utilizado, y que curiosamente, es genuina, española, y que ha sido aplicada en nuestros países hermanos de Sudamérica, es muy bien considerada, está muy bien considerada. Enfocó desde un principio que esta restauración, con estos proyectos se contribuía al control de la erosión hídrica, principalmente en las zonas dominantes de la cuenca, las zonas de cabecera, manteniendo esos suelos, reteniendo el mayor número de materiales sólidos, incluso en ciertas zonas mejorando la cubierta vegetal. Requería de una planificación. Se reducían, por otra parte, también los efectos de las inundaciones, de los aterramientos que los torrentes podrían causar en sus áreas dominadas, en las zonas de valle. En definitiva, la restauración hidroforestal aportaba una mayor seguridad al sistema cuenca. Con esta foto del Valle del Gállego, en la zona en entorno de Viescas, trato de decir que también que los bosques, en su, digamos, expresión máxima como cubierta vegetal arbolada, desempeñan un gran papel y a efectos de los procesos hidrológicos de las cuencas hidrográficas. Digamos que las cuencas hidrográficas de montaña suministran alrededor del 70% del agua dulce accesible. Pero los servicios, hay que decir también, y las funciones de estas cuencas hidrográficas pueden verse amenazados. De hecho, lo están. Por deforestación, todo el mundo lo sabe, aprovechamiento incontrolado de la madera, cambios en los sistemas agrícolas, sobrepastoreo, construcción de infraestructuras viarias, contaminación, invasión de plantas invasoras con los que tenemos que trabajar. Además, pueden verse afectados por perturbaciones también naturales, como los famosos incendios forestales, las tormentas, como viene el caso, plagas. Estamos hablando de incendios, 2021, cómo quedan estas zonas donde han sido en un plumazo, en un día o día y medio aproximadamente, en Navalacruz, en Ávila, completamente, como se puede observar. Es decir, el deterioro de las funciones de estas cuencas hidrográficas tiene importantes consecuencias negativas.
se podría provocar la erosión, como se puede ver, reducción de la productividad del suelo, la sedimentación de las corrientes de agua a los embalses puede ver incrementada, se puede ver reducida la vida útil de los mismos. Bueno, la pérdida también perdón, de la infiltración y la afección a las aguas subterráneas, la afección a la calidad de las aguas. Voy a ir cambiando, me voy al sur, me voy al embalse del Negratín. Hay que trabajar con estos badlands, en estas zonas muy erosionables, donde se hace lo que se puede para tratar de, en el marco, en las vertientes directas al embalse, tratar de restaurar lo que se puede en estas zonas. Y aquí saco una idea de una memoria, la planificación hidrológica forestal en España. Se remonta a comienzos del siglo XX, cuando los ingenieros de montes empezaron a trabajar en cabeceras de cuencas en España, ¿no? La problemática principalmente fue situaciones de emergencia, ¿no? Ese geodinamismo torrencial al que aludo y sus efectos se vieron, sus efectos en las laderas, cauces, avenidas súbitas, fusiones de manto de nieve, aludes, deslizamientos, movimientos en masa, en definitiva, que eran frecuentes en terrenos muchas veces desprovistos de defensas naturales. Ahí se tuvo que acometer, y con gran rigor, muchas actuaciones, basados también en mucha ciencia y mucha experimentación, también mucho empirismo. Estos fenómenos, digamos que no han cesado, por supuesto. La naturaleza sigue manifestándose de igual manera o peor, incluso. Pero también hay que recordar que estamos mejor preparados, estamos mejor dotados, tenemos unas tecnologías mejores. Por tanto, desde aquí, la unión, como se ha hablado anteriormente, la transversalidad en la ingeniería es muy importante en estos momentos. En España, recordando un poco, haciendo una mínima historia, breve historia, se crearon los servicios hidrológicos forestales en 1901. Debido a ellos, como digo ahí entrecomillado, la repoblación, extinción de torrentes y restauración de montañas en todas las principales cuencas hidrográficas españolas se pudieron acometer estos trabajos. Dentro del mencionado SHF se articularon los trabajos en las divisiones hidrológicos forestales. Una gran pérdida para mi forma de entender. No sé cómo la historia o la política pudo dejar de hacer esto, de que se extinguieran, pero permitió una mejor planificación, hoy que es un día de planificación, una mejor planificación de los trabajos. Ejemplos, muchos. En Pirineos, muchos. Torrente Arás, de una memoria trágica, ¿no?, para nosotros, el de Arratiecho, el de los Meses, pero podríamos decir todo lo de Canfrán, con toda esta gente que trabajaba, como se puede ver en estas condiciones, pero que ahí se hicieron cantidad de obras que hoy podemos ver y que podemos disfrutar. Y os traigo algunos ejemplos. Barranco de Arratiecho, lo he mencionado. ¿Cómo nos encontrábamos? ¿Cómo se encontraba en 1902 una morrena glaciar con una cantidad, una producción impresionante de material sólido, como se puede ver, grandes bolos, grandes boulders, y cómo la ingeniería, a través de distintas técnicas, pues fue acometiendo, como se puede ver, muros, diques, rastrillos y, por supuesto, la plantación de cantidad de material nativo, y se fue dominando. Actualmente, 2015, acabo de llegar, podemos admirar estas zonas que dices, pues porque tú me lo dices, ¿no? Pero esto es un bosque artificial, lo hemos naturalizado. Esto se puede conseguir. Yo creo que lo que quiero es transmitiros que la fe, en este caso, más que mover montañas, la restaura las montañas. La fe restaura montañas. Y qué decir de los altars, ejemplos aquí debidos al buen quehacer de Traxa, quiero decir aquí, de Pepe Nicolás, que está aquí, que siempre nos ha prestado estas imágenes como los altars, y fijaros cómo el antes y el después se da, y cómo aquí, para mí, uno de los grandes ejemplos en España, a lo mejor para vosotros desconocidos, Sierra Espuña, cómo se encontraba un terreno yermo, un terreno completamente roturado, y cómo se encuentra en la actualidad, más o menos, incluso mejor. Hay que recordar de dónde venimos para saber qué hacemos. Sierra Espuña, digamos que es un ejemplo a seguir, esa fe que os he comentado, y sobre todo lo que movió a esos planificadores en aquellos tiempos. Yo creo que hay que destacarlo. No hay que, por otra parte, vivir solamente los ejemplos, hay que seguir trabajando en estas cabeceras, ¿no? Y, por tanto, hay que decir, y luego mi compañero y amigo Ignacio Peresova nos contará algo más de estos trabajos aquí en el Jiloca, ¿no?, el antes y el después, que parece que no, pero en estos tramos medios
áreos semiáridos muchas veces son muy importantes su colocación, o en las cabeceras de ciudades, como puede ser el Guadalmedina en Málaga, ¿no? Con una cuenca ahí, bueno, si tuviéramos que decir peligrosa y que fue tratada en su momento, pues ahí estaba, ¿no? O cercano a las ciudades, vamos a acercarnos a las ciudades, el Vado, como ya sabéis, abastecimiento de agua de primera orden en Madrid, como tenemos aquí en Guadalajara, ¿no? Junto con el Atazar, toda la zona de Lozoya, pero el Vado también, como la zona del Sorbe. Y aquí estas fotos de Filiberto López Cadenas, también hemos trabajado mucho en la defensa de embalses, directamente, como es este caso de la presa del Vado, como digo, aquí en Guadalajara. Y también las acometidas en las distintas ciudades por ramblas por encima de las ciudades, como por ejemplo el caso de Callosa de Segura. Distintas fotos de distintos episodios, porque normalmente en estos sitios suele ser recurrente estas inundaciones, estos desastres que se han venido. Fíjense aquí, no solamente el caudal sólido, sino también el caudal el líquido, sino el sólido que se puede producir. Debido a eso se han acometido distintas restauraciones, en este caso por Traxa. Y muy bien. Hay que planificar, y para planificar hay que tener una estructura de proyecto, de metodología, y la restauración hidrológico-forestal para nosotros ha sido fundamental. He hablado del objetivo general, de los específicos y luego de las dos zonas. Hay que pedir información a la cuenca, hay que saber, todas las cuencas son distintas normalmente, no son todas iguales, no se las puede considerar iguales. Hay que sacar toda esa información, de un lado la parte geomorfológica, de otro lado la parte hidrológica. Hay que saber después ordenar la cuenca con sus usos. Hay que saber finalmente llevarlo a un proyecto. Un proyecto en el que hay 3 grandes bloques. El bloque, vamos a ver, biológico, vamos a decir así, no exento de ingeniería. El de la hidráulica, las hidrotécnicas en cauces y ríos. Y luego los trabajos auxiliares, que son muchos y muy importantes. Con este dique de cierre de aquí del torrente Arás, que por muchos a lo mejor es conocido, hemos tratado de presentar esos trabajos que también hacemos desde la Ingeniería de Montes y con los cuales podemos ayudar a retener, consolidar todo este tipo de laderas. Otra obra de ingeniería, visto desde aguas arriba, aguas abajo, cómo es la entrega de aguas al Gállego en esa zona y cómo se ha trabajado con la ingeniería hidráulica en estas zonas. Por tanto, vuelvo a repetir, todas estas actuaciones son muy importantes. Pero además, como digo, y finalmente, dentro de estas planificaciones hay que también tener en cuenta la estimación de caudales líquidos y sólidos. Y digo estimación, no digo cálculo, porque a mí siempre me ha gustado más llamar estimación. Por medio hay una connotación estadística que me gusta tener ahí siempre presente. Y recordar, perdonad porque vengo de la universidad, cómo el ciclo hidrológico tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Y tiene que ver con ese ciclo hidrológico llevado a ese flujograma y tiene que ver con todo este tema, concretamente ese tema de la vegetación, de la parte verde y lo que influye en el ciclo hidrológico, desde la zona interceptada, transpirada, los flujos superficiales, subterráneos, infiltrados y demás, la recarga de agua subterránea en el conjunto de bloques, en este caso del ciclo hidrológico. Por mi parte, y con esta diapositiva de Canfrán, les doy muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias. Bien, el primero y fundamental, no se puede hablar de zonas inundables sin hablar de las zonas inundadoras. Y debo hablar de esta última expresión, zonas inundadoras, porque me temo que el culpable de acuñar esa expresión fui yo, no la hice con maldad. La utilicé en 2 artículos, fundamentalmente, uno escrito con mis queridos compañeros Joaquín Navarro y Jorge Monjil, publicado en el Heraldo de Aragón, y otro ya a pecho descubierto por mí mismo en El País, con motivo de presentar la visión de la Ingeniería de Montes sobre la Dana. Y lo que se pretendía con dicha expresión era que señalar la vinculación y absolutamente inescindible de las zonas donde se manifiesta el problema y las zonas donde se genera el problema. Que todos tengamos en la mente esta fotografía. No podemos pretender resolver los problemas del sumidero de las aguas olvidando total y completamente el lugar donde se están generando esas mismas aguas. Y por lo tanto, y dado que la discusión durante décadas ha estado sobre las zonas inundables, discusión absolutamente imprescindible
absolutamente importante, debemos llevar también el recordatorio de que estamos hablando de la mitad de un problema y además de la mitad que se refiere a los síntomas. Y como manda cualquier lógica elemental, y los ingenieros por ello nos tenemos que regir, trataremos los síntomas solo y en la medida en la que no podamos remediar el problema. Por lo tanto, en la medida en la que nuestras actuaciones de ingeniería de montes en las zonas inundables y también en gran medida, como muy bien ha señalado antes Manuel Zapatero, en las zonas agrícolas que se encuentren en las generadoras de caudales, solo en la medida en la que nuestras técnicas no permitan resolver el problema allí, tendremos que apoyarlas con importantísimas medidas en las zonas inundables. Pero como decía el eximio ingeniero de Montes Aragones, Pedro Ayerbe, desde el momento en que el problema hidráulico pretenda divorciarse del problema de los montes, los dos fracasarán. Y eso es lo que yo pretendía con utilizar la expresión zona inundable. Entiendo que ingenieros mucho mejores que yo le pongan reparos, y lo que sí que debo decir es que a muy pocos días después de utilizar en esos artículos me llevé la sorpresa de que en un programa de prime time de estos de media tarde que ven centenares de miles de nuestros conciudadanos utilizaron esa expresión y le explicaron en 2 minutos. Esos 2 minutos fueron mucho más útiles para hacer llegar nuestro mensaje como ingenieros a la sociedad que una jornada tan brillante e importante y destacada y de agradecer como esta, porque evidentemente tenemos la misión, como muy bien ha dicho la señora presidenta, de aprender unos de otros, pero también, una vez que hemos aprendido, transmitir a la sociedad mensajes, por supuesto que rigurosos, pero fáciles de aprender y de aprehender, con H intercalada. Y esa era la idea. Tengamos siempre que vayamos a hablar de problemas inundaciones, por favor, todos ustedes, recuerden esta fotografía. Y en la parte baja, pues por supuesto, los ingenieros de caminos tendrán un papel absolutamente preponderante. En la parte alta, los ingenieros de montes y con la ayuda de los ingenieros agrónomos para las zonas agrícolas. Primera idea a tu respuesta. Segunda, la solución a problemas complejos requiere soluciones amplias y armónicas. Y la restauración hidrológico-forestal, que es la ciencia y la técnica que la ingeniería de montes ha desarrollado para estos problemas, es un conjunto de actuaciones armónicamente distribuidas entre zona inundadora y zona inundable, entre cauces y cuencas. ¿Cuánto de esfuerzo se dedica a la discusión sobre los cauces y qué poco a la discusión sobre las cuencas? Y entre la ingeniería hidráulica, la mal llamada ingeniería gris, que a mí me parece muy brillante, y la ingeniería biológica, que se apoyan unas a otras. Esa complementariedad y equilibrio está en el mismo nombre de mi queridísima profesión, ingenieros de montes. Es una solución, por tanto, basada en la naturaleza que nosotros, simplificando enormemente, concretamos en la realización de repoblación forestal y obras en las laderas y en la construcción de diques forestales en los cauces. Muchas gracias, Ignacio. La verdad es que me gusta leer eso de construcción de diques transversales en los cauces, ahora que tenemos una política de retirada de diques transversales en todos nuestros ríos. Bueno, vamos a seguir la siguiente pregunta, que era con Minas, Minas que va a debutar. Y decimos, vamos a ver, ¿qué importancia tiene la industria extractiva de los áridos en la prevención y corrección de los impactos en estas inundaciones, en este tema? Vale. ¿Se me oye? Nada, muchísimas gracias por contar con los ingenieros de Minas, que además nos estrenamos hoy en la jornada. Una jornada que para nosotros pues está tratando un tema muy, muy importante y de gran calado en estos últimos meses. Lo que he podido observar y lo que ha quedado en evidencia en este ratito de jornada que llevamos es que es necesaria una colaboración, una planificación, una coordinación de un grupo multidisciplinar de grandes profesionales, en donde caben, pues, como podemos ver, todas las ingenierías.
Y en concreto, y en cuanto a lo que es la ingeniería de minas y en concreto la industria extractiva, la importancia pues es tal que desde que ha desaparecido la propia actividad, la propia industria extractiva en ciertas zonas dentro de ribera o de dominio público, como consecuencia de la política de reducción y de limitación de zonas de extracción, así como la evolución propia del sector de la construcción, pues las crecidas ordinarias pues han convertido en extraordinarias, porque el cauce pues ha llegado a colmatar, como incluso ha llegado a mencionar José Antonio antes en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, en contestación a tu pregunta, pues consideramos que la propia industria extractiva pues puede ser un mecanismo de control y regulación de las características de los cauces de los ríos en cuanto a la prevención de inundaciones, con una buena planificación de estas actividades, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ahora, José María, Chema. La pregunta tuya se dice las infraestructuras críticas. ¿Cómo definirías tú infraestructuras críticas? Hombre, que tu infraestructura crítica, todo el mundo dice, pues, que no sé, un hospital que no se pueda inundar, una carretera, un ferrocarril, pero bueno, ¿cuál es para ti el criterio de infraestructura crítica? El criterio de la infraestructura crítica son los accesos a las zonas, precisamente. Una vez que ha ocurrido una inundación, una vez que ha ocurrido el suceso, los accesos son importantes. Tenemos todo el tema vial, todo el tema de electricidad, todo el tema de comunicaciones que se cortan. Luego eso, evidentemente, para mí, y yo creo que para los ingenieros del agua, debe de ser infraestructuras críticas. Hay que paliarlo, evidentemente, el conocimiento de esos accesos y el poder dar rápidamente solución a ese corte de luz, ese corte de comunicaciones, ese corte vial. Porque si no, no llegan ni los servicios de atención, ni las propias familias, los propios ciudadanos pueden intercambiar comunicación con sus seres queridos, evidentemente, puesto que en ese instante es un instante de pánico, entre comillas, y que nadie sabe dónde está y qué es lo que puede ocurrir. Para mí todos esos son precisamente las infraestructuras críticas, igual que el servicio de agua potable, por ejemplo. Se puede cortar el agua potable, con lo cual no hay tampoco agua ni para poder cocinar, ni para poder beber, ni para poder atender muchas veces a las personas vulnerables y a la gente pequeña, como yo la llamo. Entonces yo creo que esos son para mí las infraestructuras críticas. Y que hay que ver qué podemos hacer para que eso no ocurra en un tema como ha ocurrido con la gota fría. Yo no me gusta llamarle Dana, con la gota fría, que llevamos muchos años con la gota fría, en la zona levantina, en el este español. Para mí esas son las infraestructuras críticas. Y a mí lo que me llama la atención, y esto sí que es una crítica, el que estamos tirando presas. Cosa que me llama la atención. Esto pasa como la energía nuclear. Nos estamos cargando las centrales nucleares que tenemos, mientras el resto del mundo está construyendo centrales nucleares. Y aquí destruimos presas, ¿verdad, Rosa? Bueno. Nada más. Vale. Aquí hay que decir que la Confederación Hidrográfica del Júcar, bueno, todo el mundo dice que ha hecho muchas cosas mal, pero yo te voy a decir que se hizo una cosa muy bien, que es que el abastecimiento a Valencia, que estuvo cortado, no se notó, y que el abastecimiento a las poblaciones, pues así se activó de forma inmediata. Con lo cual, que muchas veces criticamos, pero también hay que felicitar actuaciones que no se ven, que no se oyen, pero se ven. José, perdóname, pero en Paiporta no tenían agua corriente. Bueno, pero es que Valencia también se rompió el canal de acceso y lo repusieron de forma inmediata. O sea, quiero decir que, en fin, bueno, en fin, no vayamos aquí a polemizar en este tema y miremos las cosas desde el punto de vista positivo, que algunas cosas positivas sí que se aprenden en estas cosas. Y bueno, la verdad es que el tema de las presas es el tema de la luz, ¿no? El tema de las minicentrales hidráulicas, yo creo que había que
preservar, protegerlas e incentivarlas todas. Ahora hemos visto estos días cómo ha bajado el precio de la luz. En Madrid casi ponían que era hasta negativo, o sea, casi nos iban a dar dinero por consumir luz, gracias precisamente al llenado de los embalses y a tirar de la energía hidráulica de las centrales. Bueno, vuelvo contigo, que tú además como tienes diapositivas así, vemos un poco de la televisión. Vamos a ver, la siguiente pregunta es, ¿qué técnicas son especialmente útiles para frenar el agua y favorecer su infiltración en las laderas de las montañas? Por favor. Sí, donde se ha quedado antes, por favor. Bien, lo primero que hay que decir es que, claro, nosotros tenemos que comenzar nuestra actuación desde que el agua cae de las precipitaciones. El agua no... perdón. A ver, ya me organizo yo. El agua no sale de los cauces, el agua llega a los cauces y por lo tanto donde tenemos que empezar a dar nuestro trabajo en contra de las inundaciones es en las propias laderas donde cae la precipitación. Y nuestra misión tiene que ser retardar en todo lo posible el flujo de la escorrentía por esas laderas y favorecer su infiltración de tal manera que el agua salga lo más tarde posible de la cuenca y se infiltre lo máximo posible, lo cual también es una inversión en la disponibilidad de agua potable y de uso humano a largo plazo. ¿Y qué actuaciones, qué técnicas tiene la restauración hidrológico-forestal que hacemos los ingenieros de montes en las laderas? Pues bueno, la primera, el hacer una mejora de la vegetación de la cuenca, de lo que llamamos biotecnias, ¿no? Y es que el bosque es clave para regular el ciclo hidrológico de manera beneficiosa en todos sus aspectos. Está bien claro en este esquema que no voy a representar porque cualquier persona entiende que el bosque parece especialmente diseñado por una inteligencia para la prevención de inundaciones, desde la intercepción de la lluvia por el follaje, la pérdida de energía de escurrimiento por los troncos, la facilidad de infiltración que hacen las raíces, la sujeción del terreno mecánica que hacen dichas raíces, nos conducen a que hay una evidencia científica de que un bosque bien conservado en la zona inundadora es siempre beneficioso para el conjunto del ciclo del agua. Por tanto, toda cuenca que biológicamente lo pueda debería tener en buen estado unas cubiertas arboladas permanentes, al menos en lugares estratégicos y en las cuencas torrenciales, en todos los sitios en los que podamos. Y si existen las masas, las gestionaremos y las mejoraremos. Y si no existen, las crearemos mediante la benéfica repoblación forestal. Otras opciones. Por supuesto que está bien que tengamos cubiertas herbáceas y pastizales, sobre todo en sitios en los que, por ejemplo, a causa de incendios forestales, pues hayamos perdido de golpe toda nuestra protección de la cubierta vegetal. Pero seamos conscientes de que son muy eficaces contra la erosión superficial, pero muy poco para el control de caudales, porque tiene una profundidad muy escasa y no intercepta ni tiene efectos mecánicos, ¿no? Pues bueno, aquí podríamos utilizar las técnicas de siembra, de hidrosiembra, de los tepes, de los geotextiles, del mulching o acolchado, de la gestión del pastoreo para mantener unas buenas cubiertas herbáceas, pero no debemos olvidar que esto siempre que no podamos hacer lo otro, que hidrológicamente desde el punto de vista de inundaciones, que es lo que hoy nos reúne, es mejor, objetivamente mejor. Bien. Y lo mismo también en la realización de tratamientos de silvicultura, o sea, si tenemos unas masas con una densidad extraordinariamente excesiva, su función ecosistémica general, incluyendo la hidrológica, será mala. Y la podemos mejorar, en este caso, mediante la realización de tratamientos de silvicultura, que es retirar los pies peores, dejar los pies mejores y de esta manera mejorar la masa. ¿Cortamos árboles? Sí. Si lo hacemos con la ciencia y la técnica que llevamos haciendo los ingenieros de montes 175 años, sí. Es este el caso, por ejemplo, de un regenerado posincendio a cómo está solo 15 años después. Pues evidentemente tenemos una masa con mucha mejor función hidrológica. Y luego quería subrayar las prácticas agrícolas adecuadas, como antes ha señalado Manuel Zapatero. En los sitios en los que no pueden ser dedicados al uso forestal por motivos económicos o sociales o porque tenemos que producir alimentos,
La realización de adecuadas prácticas y tipos de cultivo es fundamental. Y yo, continuando la intervención anterior del compañero agrónomo, quiero ir directamente a las dos últimas párrafos de allí. Respetemos todos los elementos forestales de las zonas agrícolas. La supresión de los ribazos, como el caso de la muela de mi querida provincia de Zaragoza, es una muestra muy clara, como nos ha expuesto, de que la agricultura tiene que respetar los elementos forestales por su propio bien. Y luego, la última frase es la que quiero transmitir y subrayar. ¿Cuánto dinero de la PAC ha ido a medidas teóricamente agroambientales sin visión hidrológica alguna? Yo creo que toda ayuda de la PAC debiera informar al ciudadano, al agricultor o al ganadero, en qué cuenca está usted, qué problemas tenemos hidrológicos en esa cuenca, qué es lo que yo le voy a subvencionar. Antes una persona del público ha dicho una frase que me ha parecido verdaderamente acertada. Eso es gobernar. Saber fomentar aquello que sea positivo, saber reconducir aquello que sea negativo. ¿Y cuánto dinero se ha destinado a eso? Se ha destinado muchísimo, pero con qué pocos resultados. Y luego pues se pueden hacer otras obras en las laderas, poner obstáculos físicos para la retención de la escorrentía. Las fajinas o fajinadas, que es la fotografía de arriba, son cordones de pequeños residuos vegetales. Las empalizadas, que son troncos o palos anclados, las albarradas, que son simples obstáculos transversales. Vemos esto y pensamos, bueno, ingeniería blanda apenas tendrá resultado, cosas de los de Montes. Bueno, cosas de los de Montes, pues ahí tenemos a las cosas de los de Montes, cómo evitan que muchas toneladas de suelo abandonen las laderas y lleguen hasta los cauces, que en los cauces mediterráneos es nuestro principal problema, porque están llenos de sedimentos que nos causan el problema de la onda de avenida. Aquí lo vemos en unas obras recién hechas, cómo están todas las cuñas de sedimentos retenidas por restos de incendio. Eso es utilizar los propios restos del incendio para hacer una actuación de lucha contra la erosión. Y luego, pues resulta que reducen la emisión de sedimentos en un 75%. Estas cosas de los de Montes son humildes pero eficaces, ¿eh? En litología caliza, 64% en zonas de yesos y la escorrentía en 50% en calizas y 80% en yesos. Calizas, yesos, este de la península ibérica, zona de torrencialidad. En fin, cosas de los de Montes. Bueno, muchas gracias. La verdad es que los de Montes aquí siempre he visto yo muchísimo predicamento. Y lo agradecemos enormemente. Bueno, volvemos a la minería. Vamos a ver. ¿Cuáles son para ti las técnicas que serían más importantes para poder utilizar los áridos en la prevención de las avenidas? La industria extractiva en concreto. Sí. Bueno, la verdad es que bueno, pues desde nuestro punto de vista consideramos que bueno, podemos ayudar a lo que es la propia administración gestora de las cuencas a la hora de asegurar la capacidad del cauce para permitir el paso de las avenidas con las correspondientes autorizaciones y cuando proceda, pues ayudarles, pues por ejemplo, en la ampliación del cauce o la creación de cauces complementarios, en la limpieza en la limpieza del cauce y la construcción y modificación de defensas. En la colaboración con el trasvase de sedimentos entre diferentes tramos de la cuenca, habiéndose demostrado pues, que la propia gestión de esos sedimentos y el aprovechamiento en concreto de áridos convenientemente planificada pues tiene un efecto beneficioso para la conservación de los cauces. Y en este sentido, bueno, pues podemos citar pues, un caso práctico que en 2011, pues desde la Confederación Hidrográfica del Ebro, con motivo de la necesidad social, por una parte, tras haber recibido más de 10.000 propuestas manifestando la gran necesidad y demanda de tratamientos de los cauces, por una parte, la situación de la propia industria extractiva
y la actitud colaboradora de la propia Confederación, pues desarrollamos un estudio de buenas prácticas para precisamente la extracción de ese material en las zonas de cauce y de policía. Muy bien. Bueno, Chema, ¿cómo harías para que no se alcanzaran las críticas? ¿Qué elementos tú colocarías? ¿Qué actuaciones harías? ¿Qué preverías que se hiciera pues para, bueno, por ejemplo, estas infraestructuras críticas no se vieran afectadas de la manera que se ven afectadas, han visto afectadas ahora en La Habana, sobre todo los suministros eléctricos? Bueno, pues hay herramientas de mitigación de inundaciones, evidentemente. Y estoy totalmente de acuerdo con los ingenieros de montes, evidentemente. El tema forestal, el tema de las raíces, etcétera, etcétera, es muy importante para que se sujete el terreno, para que efectivamente no se hagan esas cárcavas muchas veces, que a veces no son grandes, otras sí, pero otras veces no. Y esa agua que discurre, pues evidentemente va erosionando el terreno, va almacenando porquería, y ya hablo porquería, todo lo que se tira muchas veces a los cauces, ramas, cañas, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay mitigaciones, como son las represas, como son las modificaciones y o revestimiento de los cauces, por ejemplo, que es un tema importante. Las represas, hay cauces de emergencia, se pueden hacer cauces de emergencia, cortas en los ríos, se pueden hacer evidentemente trasvases también, de forma y manera que se regulen, que allí donde hay un núcleo de población muy grande, se pueda rodear ese núcleo, porque ese núcleo puede ser inundable o fue inundable en su momento. Ahí tenemos el ejemplo de Turia, por ejemplo. O sea, que siempre hay elementos. Hay evidentemente, estos son elementos que cuestan dinero y muchas veces bastante dinero. Evidentemente, son obras de ingeniería muchas de ellas, son obras hidráulicas en las que todos los actores, incluidos los de monte, los industriales, los de caminos, los agrónomos, etcétera, etcétera, deben de estar unidos, evidentemente, y hacer esas actuaciones de forma y manera que coincida cada uno en lo que ellos conocen para que aquello sea soluble, resoluble y eficiente, y entonces no hay más remedio que gastarse. Pero hay otras herramientas, que son las herramientas de gestión. Hemos visto precisamente con el tema de la Dana en Valencia que el tema de la gestión no ha estado bien llevado a cabo, porque ha habido cosas que podían haber mitigado, no voy a decir que eliminado, evidentemente, pero sí mitigado el tema de la Dana y estaban en un cajón de algún ministerio. Siento ser crítico, lo he sido toda mi vida desde que salí de la Escuela de Caminos. Hay mucha gente que aquí me conoce y lo sabe, pero hay que decir las cosas, la verdad, y hay que decir las cosas a los ciudadanos tal y como las pensamos, los técnicos principalmente. Y a la administración, decírselo, pues porque debemos de apoyarla a ella a través de las asociaciones, a través de los institutos de ingeniería en este caso, a tenor de las reales academias de la ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Que por lo menos, que nos escuchen, que nos hagan caso. Igual que han de escuchar a los agricultores. Exactamente lo mismo. Yo en mi época de obras, y esto es una anécdota y me van a disculpar, cuando iba a hacer obras por Zaragoza, lo que llevaba era un bastón, porque los agrónomos de allí, la gente de allí, me había enseñado que eso valía para que cuando había una cueva drástica, no me hundiese yo, sino que tocase con el bastón y ya sabía lo que había allí y no pasase por encima de ella. En principio, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. También hay que decir que también existen los manuales de la Dirección General del Agua sobre el tema de protección de viviendas frente a inundaciones. Y también ahí, bueno, pues en cuanto al tema de arquitectos, en cuanto al tema, pues por colocar, digamos, distintas instalaciones a distinta altura, y no colocar en los sótanos, pues a lo mejor la producción de la luz, cosas de este tipo, sino que hay que inventar o implementar otras medidas de arquitectura y de diseño de las edificaciones para que no se inunden estas hospitales, colegios, en fin, incluso la propia protección de las casas, pues con barreras que se ponen los sacos terreros para que no se vaya al río, pero en un momento determinado, cuando sobrepasa, pues también las propias casas pueden ser protegidas y colocar, digamos,
En casa antes colocábamos las tuberías del agua por debajo, y cuando se te rompió había que levantar el suelo, se colocaban por el techo, el falso techo, y se rompe el pladur y no pasa nada, ¿no? Bueno, pues estas son medidas que hay que ir implementando también para la protección, no solamente ya de las infraestructuras críticas, sino del día a día. Muy bien, bueno, pues nos apabullas con toda tu sabiduría, pero vamos, a mí me encanta que nos cuentes esto, porque la verdad es que ya queríamos mucho a los ingenieros de Montes, pero después de tú, vamos a nombrarte casi doctor honoris causa del instituto, y en cualquier jornada que hagamos, un ingeniero de Montes presencia en la mesa. Pues o sea que muchísimas gracias. Y ahora vamos a la siguiente pregunta, que es muy importante también. ¿Qué son los diques forestales y qué utilidad tienen para la prevención de estas avenidas torrenciales? Bien, hemos dado ya la batalla en las laderas, hemos hecho todo lo que hemos podido. Llegamos a los cauces de la zona inundadora y también podemos hacer mucho para retrasar los caudales líquidos y para retener en todo lo que podamos los caudales sólidos, que es un elemento tan importante en las avenidas torrenciales como el que más, porque a ver, lo que sucedió en Valencia ya ha sucedido, pues eso, cada 30, 40 años en el este y sudeste español. Me hacía mucha gracia cuando la gente decía, lo nunca visto. Digo, sí, bueno, lo nunca visto desde el año 82. En fin, a lo que iba, lo que sucedió en Valencia, ese caudal que está en todos los vídeos, vamos, no tenía de densidad 1 ni de lejos. Tenía muchísima más densidad que le permitía arrastrar a los coches como si fueran juguetes. Con lo cual, también nuestra misión como ingenieros de montes es tratar de evitar, tratar de disminuir la densidad de las aguas de la avenida, porque cuanto menos densidad tengan, evidentemente menos energía cinética tendrán, que es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Bien, ¿qué hidrotecnias, qué diques forestales podemos hacer en los cauces? Bueno, pues todo dique forestal son obras de pequeño tamaño en general. Yo he construido muchas en mi vida profesional, menos de las que se debiera y menos de las que me hubiera gustado. Y en alguna ocasión he hecho un dique de 1 metro de alto. Se reirán ustedes, pero corrigió el problema. Las obras pequeñas no hay que por el hecho de ser pequeñas no significa que sean poco útiles, y lo he demostrado antes con las fajinas y las empalizadas. Bueno, son obras pequeñas integradas en el paisaje, que se hacen con elementos propios de la zona y que tienen 3 fases en su vida útil. La primera, pues si el vaso del embalse está vacío, hace un efecto de presa o de embalse, ¿no? Las aguas se frenan, pierden por tanto una energía atractiva, depositan los sedimentos aguas arriba del obstáculo que le hemos puesto, y especialmente en los más gruesos, ¿no? Podemos forzar más o menos esa detención y además estos pequeños embalses que creamos son muy buenos medioambientalmente. Si tratar de buscar una contraposición entre lo medioambiental y lo hidráulico es un error, tanto por quienes creen que no debe haber nada medioambiental como quienes creen que no debe haber nada hidráulico. Viva el justo medio. Vale. Pues estos pequeños embalses tienen también un gran interés medioambiental para la fauna y para la recarga de acuíferos. Siempre que he hecho de estos diques en mi querida provincia de Zaragoza, en la que llevo trabajando 27 años consecutivamente, los pastores estaban encantados. Bueno, pero esto se nos va llenando de sedimentos, ¿no? Sí, evidentemente, seguimos reteniendo agua, cada vez menos, pero nuestro aterramiento causado aguas arriba va elevando el cauce hasta conseguir una pendiente menor que la original, lo que el gran ingeniero de montes José María García Nájera llamó la pendiente de compensación. Entonces las aguas se frenan más porque tienen menor pendiente y porque tienen una mayor anchura del cauce, y como el caudal es la superficie transversal por la velocidad, pues a mayor superficie transversal tendremos menos velocidad. Por lo tanto, tendremos una corrección del cauce que a la vez es longitudinal y transversal. Y ya me dirán ustedes, ¿y cuando se le ha llenado del todo? Bueno, pues cuando se le ha llenado del todo no retenemos agua, claro.
pero el efecto de frenado se maximiza porque, además de lo que hemos contado antes de la pendiente de compensación y del incremento del ancho del cauce, los sedimentos se pueblan de vegetación habitualmente espontánea, porque hemos retenido unos materiales finos y encima húmedos, de tal manera que ellos hacen de propios diques vivos, integrándose además en el paisaje, y la cuña de sedimentos que hemos retenido nos sirve de apoyo a las laderas que muchas veces son inestables y no erosionables, con lo cual pues tenemos muchos efectos beneficiosos en un elemento muy pequeño. La fotografía de la derecha es de un dique construido por el Patrimonio Forestal del Estado en 1956, las dos son de la provincia de Zaragoza, y la de la izquierda de un dique que construí yo, creo recordar que en el año, entre otros veintitantos, del mismo proyecto, porque esto es muy barato. Eso también, los de Ingenieros de Montes, nuestro patrón es San Francisco de Asís. Construí en 2004 y la fotografía es de 2012. En 8 años, aterrado, cubierto de vegetación, corregido el cauce longitudinal y transversalmente. Y no quería dejar de mencionar una pequeña cuestión, las obras longitudinales. Las obras longitudinales tienen mucho valor para la defensa de los de los cascos urbanos en las zonas inundables. Pero, por ejemplo, en las zonas torrenciales no tanto. Y traigo un ejemplo. Y simplemente es que hay que saber aplicar cada herramienta y cada técnica en su zona. No tratar de aplicar recetas iguales en todas partes. Porque lo que, como decía también otro gran ingeniero de montes aragonés, en este caso Benito Ayerbe, primo hermano del anterior que he mencionado, los torrentes hay que corregirlos como ellos digan. Y para eso lo tenemos que ser atentos observadores de la naturaleza. El caso del torrente de los Meses que ha mencionado mi queridísimo compañero y exprofesor mío, José Luis García Rodríguez. El torrente de los Meses, ¿saben ustedes por qué se llama así? No, está en Canfranc. Y se llama así porque cuando vieron que el torrente les inundaba constantemente el casco urbano, hicieron la solución más intuitiva que tiene todo el mundo, incluyendo la clase política. Es decir, vamos a hacer una derivación en donde se nos manifiesta el problema. Entonces hicieron un muro muy bien hecho, 4 metros de ancho, a lo aragonés. ¿Qué les sucedió? Pues que cuando vino la primera tormenta se llenó de sedimentos. Y se aplicó una solución también muy aragonesa, más alto. Lo hacemos más alto, la siguiente tormenta se volvió a llenar de sedimentos, más alto. Y la cuestión es que todas las familias del pueblo, todos los meses, unos días, tenían que ir ahí a poner piedras. De ahí el nombre del torrente de los Meses, porque todos los meses estamos en ese torrente de irreproducible. Bien, cuando llegó allí Benito Ayerbe y le dijeron que corrigiera eso, ellos esperaban que construyera la Gran Muralla China. ¿Y cuál sería su decepción, incluso su enfado violento, cuando fue y se puso a hacer un dique en lo más lejos del pueblo que encontró y encima en el monte del pueblo de al lado? Que eso ya era verdaderamente grave. Claro, ¿qué pasó? Que cuando vino la primera tormenta, ese muro de los vecinos ya no se llenó de sedimentos. El muro llegó a alcanzar los 5 metros de alto, se ve ahí al paisano subido como referencia. Cuando llegó Benito Ayerbe estaba a punto de volver a desbordarse de sedimentos. Benito Ayerbe lo integró en su corrección como una solución correcta una vez corregida la cuenca. Y hoy el agua discurre más o menos a unos 2 metros de altura, un poco menos. Claro, el resto, agua limpia que ha ido lavando suavemente los sedimentos hacia el cauce del río Aragón, que da nombre a mi región. Me vas a permitir que te repregunte. ¿Qué opinas del programa que hiciste ahora de eliminar azudes y presas eléctricas que han terminado la concesión? Porque aquí estamos hablando de diques que a final de cuentas son azudes y presumimos mucho en España de que batimos el récord europeo en la eliminación de estos azudes. Pues que España está llena de obstáculos transversales en cauces fluviales, que no torrenciales, que en muchos casos
son inútiles para aquellas cosas para las que fueron construidas e incluso son perjudiciales para fenómenos de inundación, y que eso ya era hora de que se fueran quitando. Aquellos que sean útiles para cualquiera de esas cosas, no solo hay que respetarlos, hay que cuidarlos, mimarlos y hacer más si se necesitan. Volvemos a lo de antes, el que tengamos algo que retenga agua, que tengamos un obstáculo transversal a la corriente puede ser maravilloso o puede ser malo. Entonces, lo que debemos reconducir este debate a términos razonables. Es decir, aquello que sobre es que hay que quitarlo con urgencia. Y lo que se debe hacer, pues tenemos que permeabilizarlo para la fauna mediante una solución que llevamos desarrollando los ingenieros de montes, creo que 90 años, que es la construcción de las escalas. Que las escalas no solo para peces, sino para todo tipo de fauna acuática, y que han alcanzado, gracias a compañeros míos, el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en Aragón y la Sociedad Española de Ciencias Forestales hizo un congreso sobre hidrología forestal justo antes de la Dana en Canfranc Estación, que es para nosotros el ejemplo máximo de la hidrología forestal española. Y se presentaron unos ejemplos de escalas autorremontables verdaderamente ingeniosos y bien puestos. Pues combinando todo eso, el objetivo del famoso Pacto Verde Europeo de hacer permeables 25.000 kilómetros de lineales de ríos no significa que tengamos que derribar todos los obstáculos presentes en estos ríos, pero si podemos permeabilizarlos, claro que sí. Muchas gracias. Han dado a mí. Volvemos. ¿Qué tal ha funcionado esto en los últimos 124 años que llevamos de aplicación de la restauración hidrológico-forestal en España? Pues efectivamente tenemos que empezar por la tragedia de Biescas. Fue un fracaso. La tarde del 7 de agosto de 1996, un aguacero descarga más de 150 milímetros por hora, una dana, porque las danas bien se meten muy dentro, remontan el Valle del Ebro, que da gloria verlas. En media hora en el torrente Arás, aunque sobre todo en el torrente Betés, que estaba sin corregir, eso hay que subrayarlo. La avenida causa la ruina de gran parte, no todas, pero sí casi todas, las obras de corrección. El dique de cierre no, desbordó el encauzamiento en el cono de deyección, inundó el cono. En el cono se había autorizado en 1987 la construcción de un camping y murieron 87 personas, 27 de ellas niños. ¿Fue un fracaso? ¿Ha fracasado la restauración hidrológico-forestal? Bueno, lo primero que hay que decir es, primero, que la mayor parte de la culpa de las ruinas de las obras de corrección vino por un puente mal dimensionado de carreteras. Y qué importante es la observación que ha hecho antes Jesús Contreras de que se diseñen bien los desagües de las carreteras. El puente de acceso a uno de los núcleos de la cuenca del Arás estaba muy mal dimensionado y no actuó como puente, sino como tapón. Una vez que el agua lo arrastró, lo utilizó como martillo pilón contra el primero de los diques forestales, que lo destruyó, y a partir de allí sucedió un efecto dominó. Es asombroso que el dique de cierre no se arruinara del todo. La actuación de la corrección evitó muchas más muertes, porque todas las personas, por ejemplo, que estaban en las edificaciones no sufrieron daño alguno. Quienes murieron fueron quienes se refugiaron en las tiendas y en las caravanas, ¿no? Pero es que quiero ir más allá de esto, evidentemente. Corregimos y no domesticamos. Por muy bien que diseñemos todo, los ingenieros de montes, nuestra restauración hidrológico-forestal, y los ingenieros de caminos, sus presas y sus canalizaciones en las zonas inundables, en circunstancias extremas que antes o después se producirán, y de hecho, y abro un pequeño paréntesis, no deja de ser sorprendente que cada 50 años tengamos precipitaciones de periodo de retorno de 10.000. Algún ojo tendremos que echar a los periodos de retorno. No puede ser que tengamos tan mala suerte que nos caigan las de 10.000 años cada 50. En fin, bueno, pues cuando vengan estos fenómenos extremos, hemos de tener en cuenta
que la seguridad de las personas está en peligro y sobre todo en un cono de deyección. Y esto lo dijo antes de que se autorizara el camping un ingeniero de Montes, Emilio Pérez Bujarrabal, en su informe de abril de 1987, que decía: no es un lugar adecuado porque existe un riesgo para las instalaciones y un peligro para las personas. Por lo tanto, lo primero que debemos recordar es que corregimos, pero no domesticamos. Remediamos en la medida de lo posible los problemas, pero tenemos que ser conscientes de que los riesgos, aun menores, subsisten. Y eso lo somos. Y lo fue nuestro dignísimo compañero Emilio Pérez Bujarrabal, medalla de oro al servicio público por el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de España. Vale. Pero, pues bueno, traído aquí a algunos de mis compañeros de profesión que destacaron de una manera especialmente brillante en materia de restauración hidrológico-forestal, entre ellos mi padre, que era el que sabía de esto, yo no. Pero el torrente de Aras, vamos a ver cómo estaba antes y cómo está después, sobre todo después de la excelente nueva corrección proyectada y dirigida por el ingeniero de Montes José Nicolás Rodríguez, aquí presente. ¿Cómo estaba el torrente de los Meses antes y después? ¿Cómo estaba el monte de los Arañones que rodea a la Estación Internacional de Canfranc y cómo está ahora? Cualquier persona que va allí se baja del coche, mire y dice: ¡ah, qué bosque centenario y virgen! Y yo digo, tiene usted media razón. Centenario sí, pero virgen no. Esto se plantó árbol, todo árbol que ve usted fue plantado. Veamos esto en cuanto a la hidrología pirenaica o alpina, esto en cuanto a la hidrología forestal mediterránea. Daroca, Rambla del Reventón, Lola, lo conoces. Antes, después. Las correcciones del Lanjarón y del Río Chico. Ahora ya no se ve bien el balneario, lo tapan los árboles. O vamos a hablar de canalizaciones, es decir, vamos a hacer una canalización para defender un casco urbano, como en el caso del Pont de Suert, en la provincia de Lérida, pero vamos a hacer primero una canalización bien ancha. Vamos a dar a los caudales la sección suficiente. Segundo, le vamos a dotar de un cierto contenido transversal. Eso tiene un umbral de fondo, justo en su unión con el torrente que viene a la derecha es Cataluña y a la izquierda es Aragón, pues que viene de Aragón, ese pequeño barrio es de Cataluña todavía. Bueno, pues ahí tenemos un rastrillo para regular la entrega y no tener problemas con las aguas torrenciales que nos vengan laterales. Y antes de la canalización está una plazuela para depósito de sedimentos. Por lo tanto, aquí tenemos una canalización hecha, por cierto, por un eximio ingeniero de Montes, que tiene su función hidráulica y su función forestal y medioambiental. El ingeniero de Montes, como queda dicho, era mi padre, que era el que sabía de esto. Y por el cual pues le pusieron este monumento que le recuerda. Y pues quien quiera mirar más tiene afortunadamente creo que estamos dando a conocer todo este patrimonio ingenieril, patrimonio verdaderamente cultural, inmaterial de la restauración hidrológico-forestal. Pero ya que hablamos del pasado, sí que no quería terminar sin preocuparme por el futuro. En el año 2011 se suprimió el Convenio Nacional de Restauración Hidrológico-Forestal por decisión unilateral del Ministerio, que había funcionado perfectamente desde 1984 para aunar los esfuerzos de la Administración General del Estado y de las administraciones forestales de las comunidades autónomas, que son las que tienen el día a día de la gestión del territorio. Esa pérdida fue una catástrofe para el bien público español, debe revertirse cuanto antes. Y la inversión en materia de restauración hidrológico-forestal debe dejar de ser fotografías en blanco y negro para pasar a ser fotografías en color y generalizadas en el conjunto de España. No se trata de ir poniendo diques en todos y cada uno de los cauces que nos encontremos, pero seguimos teniendo
centenares, si no miles, de cascos urbanos con grave riesgo de inundación torrencial. Y en ese sentido, y desgraciadamente, la aplicación en España de la Directiva de Inundaciones está siendo a medias, porque los mapas de las zonas inundables, de las ADRP, reflejan las inundaciones fluviales, pero no las torrenciales. Para ser más exactos, reflejan lo que se inunda, pero no por qué se inunda. De la misma manera que tenemos una cartografía de zonas inundables nacional, excelente cartografía por otra parte, deberíamos tener una cartografía nacional de zonas inundadoras. Y veis cómo después de todo la expresión no bien defendida tiene su lógica. Entendemos que hemos hecho la mitad del trabajo, pero todo el mundo entiende que hemos hecho toda, y no es así. Y por último sí que querría comentar algo que muy bien ha dicho José Trigueros. Esto es un problema genuinamente español. Europa en esto no nos entiende. ¿Saben ustedes cuántas veces en la directiva de aguas sale la palabra erosión o la palabra torrencialidad o sus derivados? 0 y 0. ¿Cuántas veces sale contaminación y sus derivados? Pues no me lo sé de memoria, pero supera el centenar. ¿Qué es lo que sucede? Que están pensando en el Danubio, pero el Danubio no pasa por Daroca de momento. Entonces, una de nuestras misiones fundamentales es esta especificidad española, tratar de explicarla en Europa de la manera que sea, porque tenemos un problema que ellos no alcanzan a comprender. Y desgraciadamente, gran parte de la sociedad española tampoco. Mientras seguimos hablando de que hay que limpiar los cauces, vamos, la pobreza del discurso es atroz. Y por favor, acordaos de los ingenieros de montes que estamos por esas cuencas pinchándonos con las aliagas o los tojos dentro del noroeste de España y que no nos ven nadie. Decía Benito Ayerben, la única cosa que escribió, estaba tan dedicado a la corrección de Canfranc, que por cierto murió a los 45 años de un infarto, estaba tan dedicado que apenas escribió, y cuando escribió decía: la ingeniería de montes no se ve, y como no se ve, no existe. Y es más, todos estos casos de éxito por los que me has preguntado, las personas que se benefician de ellos creen que siempre ha estado así.